La vida me había sonreído desde que conocí a mi esposo hace ya varios años. Él era el hombre de mis sueños, mi confidente, mi compañero de vida. Nos amábamos profundamente y éramos inseparables. Pero de pronto, mi mundo se vino abajo cuando descubrí la verdad sobre su infidelidad. Todo comenzó cuando noté que mi esposo pasaba cada vez más tiempo con mi hermana menor, quien vivía en la misma ciudad que nosotros. Me parecía extraño que quisiera pasar tanto tiempo con ella, pero no quise pensar mal, ya que eran familia. Sin embargo, pronto empecé a notar pequeñas cosas que no encajaban, como mensajes de texto sospechosos y llamadas que siempre terminaban justo cuando yo entraba en la habitación. Por supuesto, traté de ignorar mis sospechas, pero el día de mi cumpleaños todo explotó. Ese día mi esposo me dijo que tenía que irse temprano para una reunión de negocios, pero en realidad fue a encontrarse con mi hermana. Me sentí traicionada y herida, así que decidí seguirlo. Los seguí a una cafetería donde los vi besándose apasionadamente. Sentí un nudo en la garganta y me invadió un sentimiento de profunda tristeza. No podía creer que mi esposo me había sido infiel con mi propia hermana. No sabía qué hacer, así que decidí confrontarlos en el acto. Entré en la cafetería y les grité qué era lo que estaba pasando. Mi esposo se quedó sin palabras y mi hermana trató de negarlo todo, pero no había forma de que pudiera esconder su culpa. Me sentí traicionada, humillada, destrozada. Salí de la cafetería sin decir una palabra más y mi esposo intentó seguirme para explicar su comportamiento, pero yo no quería escucharlo. Me fui a casa y me encerré en mi habitación, tratando de asimilar lo que había pasado. En los días siguientes, mi esposo me llamó y me envió mensajes pidiéndome perdón y tratando de justificar lo que había hecho, pero yo no estaba dispuesta a escucharlo. Mi hermana también intentó contactarme, pero la ignoré por completo. Finalmente, decidí que lo mejor era poner fin a mi matrimonio. Mi esposo había roto la confianza que habíamos construido durante años y no estaba dispuesta a seguir adelante con alguien que no respetaba nuestra relación. El divorcio fue doloroso, pero necesario. Me alejé de mi esposo y de mi hermana y empecé un nuevo capítulo en mi vida. Tomé terapia para superar el dolor y me rodeé de amigos y familiares que me apoyaron en todo momento. Ahora, años después, miro hacia atrás y me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. No podría haber seguido adelante con un hombre que me había engañado de esa manera, y mucho menos con una hermana que me había traicionado de la forma más cruel. Aprendí que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Decidí que no quería seguir sufriendo por una persona que no merecía mi amor. Pero no iba a ser tan fácil. A partir de ahí, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones. Me sentía traicionada, enojada y confundida. Me preguntaba cómo había podido pasar esto. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. No podía dormir por las noches. Me despertaba constantemente, sudando y temblando. Mi mente no podía dejar de pensar en la traición de mi esposo y mi hermana. Me sentía como si hubiera perdido todo lo que había construido en mi vida hasta entonces. Finalmente, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión difícil. Tenía que divorciarme de mi esposo y cortar todo contacto con mi hermana. No podía seguir viviendo con la traición en mi vida. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Mi esposo se mostró reacio a firmar los papeles y, durante meses, intentó convencerme de que le diera otra oportunidad.
Pero yo ya había tomado mi decisión. No podía perdonar lo que había hecho. Mientras tanto, mi relación con mi hermana se volvió tensa. Ella intentó contactarme varias veces, pero yo simplemente no podía hablar con ella. Me dolía demasiado lo que había hecho. Además, sentía que nunca podría volver a confiar en ella. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Finalmente, el divorcio se finalizó y pude empezar a reconstruir mi vida. Me mudé a un nuevo apartamento y empecé a hacer nuevas amistades. Poco a poco, fui recuperando la confianza en mí misma. El proceso fue difícil, pero también me enseñó mucho. Aprendí que no puedo controlar lo que hacen los demás, pero sí puedo controlar cómo reacciono a ello. Aprendí a ser más fuerte y a no permitir que nadie me trate mal, pero la parte más difícil fue aprender a confiar de nuevo. Me di cuenta de que, después de todo lo que había pasado, tenía miedo de volver a enamorarme y de dejar que alguien más me lastimara de nuevo. Pero poco a poco, empecé a abrir mi corazón de nuevo y a confiar en las personas que me rodeaban. Hoy en día, he encontrado la felicidad de nuevo. Aunque nunca volveré a tener una relación con mi ex esposo o mi hermana, he aprendido a valorar a las personas que me aman y me apoyan. Y eso es lo más importante.